trampa Nisman. 7 años del suicidio del fiscal Nisman. ¿Por qué era trampa? Porque Nisman, en su accionar como fiscal, nos hizo una trampa a los argentinos y argentinas. Porque sobre la causa AMIA no investigó absolutamente nada. Pocos gobiernos le pusieron todo a disposición, como fue en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner, que le ponga una oficina, que diga, vamos, está el Estado acompañándolo. No hizo nada. Fue una trampa el trabajo de Nisman en la causa del atentado a la AMIA. Fue una trampa haber instalado que a Nisman lo habían asesinado cuando no hay un solo elemento. Ni uno solo hay. Por más que insistan, no hay un solo elemento. Pero Nisman también fue una trampa porque con su muerte se buscó idiotizar a una sociedad. Sí, yo estoy convencido que a partir de la muerte de Nisman, con el trabajo de los medios de comunicación de los que recién hablaba Cintia García, se construyó un sujeto social novedoso, por lo menos para mí, que es el sujeto idiotizado. Nos idiotizaron detrás de la muerte de Nisman. Esa idiotización era una trampa. Todo lo que fue en torno a su muerte fue una trampa. La denuncia de Nisman fue un mamarracho jurídico que no resistía ni la evaluación de un estudiante del CBC de abogacía. Un mamarracho jurídico. Todo fue una trampa. ¿Por qué Nisman estaba afuera y volvió? ¿Por qué sus vínculos con los servicios de inteligencia? Bien. En lo concreto es que la Argentina no fue igual después de la muerte de Nisman. Porque Nisman construyó una coyuntura, una territorialidad política, un sentir social que cambió la Argentina. Por eso, les propongo que miremos los distintos roles que ocupó el Nisman suicidado. Y fíjense el primero que les propongo para reflexionar. Tiene que ver en pensar a Nisman como motor de odio. Ya no él, porque ella no estaba. Sino a partir de esa denuncia y a partir del suicidio, los medios de comunicación, el poder dominante a través de los medios de comunicación, comienzan a multiplicar la idea del enemigo interno. Había que indulgarle algo más a la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ya la habían acusado de chorra, ya la habían acusado de bipolar, ya la habían acusado de soberbia, ya la habían acusado de autoritaria, ya la habían acusado de que se había robado todo. Había que decir que ahora era asesina. Y claro, y lo instalaron en los medios de comunicación. Y lanzaron el motor del odio, porque el odio, ¿saben qué? El odio ordena socialmente. Algunos dirán, no, desordena, no. Pero ordena e idiotiza detrás de un enemigo que construyeron. Esa Argentina de los días en que Nisman se suicida, hace 7 años atrás, era una Argentina que multiplicaba un discurso desde el poder dominante. Y ese discurso era, tenemos una democracia que está en riesgo porque hay un fiscal que iba a denunciar a la presidenta, la denunció en un canal de televisión y cuando iba a ir al Congreso lo asesinaron. Esa Argentina vivíamos, ¿eh? Sobre esa Argentina se multiplicaba el odio. ¿Cómo no ibas a sentir bronca? ¿Cómo no ibas a sentir, sobre todo aquel idiotizado, aquel desinformado? ¿Cómo no iba a creer en una historia casi armada de principio a final? Entonces, el suicidio de Nisman fue el comienzo para profundizar el motor del odio. Pero también, Nisman fue la construcción de un nuevo relato social. El relato social que se generó en torno a Nisman fue esa maldita frase, mentirosa además, del todos somos Nisman. Cuando uno encuentra esos carteles y los recuerda, dice, todos somos Nisman. ¿Qué significaba ser Nisman? Alguno de los que llevaba esos carteles se preguntó qué significaba ser Nisman. El yo soy un fiscal que estafó al Estado y que no investigó una causa como el atentado a la AMIA. ¿Qué era yo ser Nisman? Yo soy Nisman significaba yo odio al gobierno que había en aquel momento. ¿Qué significaba el todos somos Nisman? El todos estamos de acuerdo con lo que nos cuenta una parte del poder comunicacional. Miren, cuando se instala un todos somos alguien, lo primero que hay que pensar es quién lo instala. Y a priori decir, bueno, ese alguien no somos.
Porque si hay algo que no éramos y no somos los argentinos de a pie, el laburante, hombre, mujer honesto, es precisamente Nisman. Pero ¿cuál era la lógica del relato que se quería instalar? Era que todos nos sintamos que lo que le pasó a Nisman nos podía pasar a nosotros, porque estábamos frente a un gobierno que era capaz de matar, y era mentira. Y era mentira y lo sabían, pero había que construir identificación, había que construir un espacio de pertenencia. Yo soy Nisman. Parece que estabas ubicado ideológicamente. Ahora, cuando vos preguntabas por qué, a ver, ¿cómo lo mataron? A ver, ¿cómo? No había respuesta, pero no importa. Vos ya tenías instalado el cartel. Todos somos Nisman, todos somos Vicentín, ¿se acuerdan? Todos somos tantas cosas que al fin y al cabo lo que querían era que no seamos nada. El todos somos Nisman fue la repetición del relato. Ahora, hubo otro Nisman. Hubo otro Nisman utilizado a partir de su suicidio. ¿Y qué es el Nisman del suicidio y del crimen? Porque está clarísimo que Nisman se suicidó. Porque están todos los elementos de prueba que determinan que Nisman se suicidó. Son unos mentirosos los que hoy insisten con que lo asesinaron. Claro, ¿cómo trabajaron? ¿Cómo se logra que una sociedad sin argumentos, sin un porqué, sin un motivo, sin un botón de muestra, pueda sostener que una persona fue asesinada, cuando en realidad todo lo indica lo contrario? Miren, hay un libro, seguramente lo leyeron, 1984, de un escritor maravilloso, novelista inglés, George Orwell, que habla de un mundo que está en guerra. Y en ese mundo que está en guerra hay un sistema muy cerrado, muy autoritario, donde existe el Ministerio de la Verdad, el Ministerio del Amor, todos ministerios que te dicen qué significa amar, qué significa ser libre. Y en tu casa, en ese mundo de George Orwell, tenías el ojo del Gran Hermano. ¿Vieron que después hizo un programa de Gran Hermano? Tenías un ojo que te miraba, que te controlaba. No podías hacer nada por fuera de lo que el orden establecido y el poder dominante te obligaba. Había un personaje que se llamaba Whitson. Ese personaje se empieza a dar cuenta que todo ese relato era una mentira y que estaban viviendo bajo una dictadura que les decía qué sentir, qué pensar, cómo actuar. Cuando el poder dominante se da cuenta que Whitson descubre que todo es una mentira, lo retiene, se lo lleva preso y lo tortura. ¿Lo tortura para qué? Para convencerlo. Lo tortura para convencerlo que todo lo que él sabía que era mentira, lo asuma como verdad. Y cuando lo empieza a torturar, el torturador al personaje de Whitson le pone 4 dedos frente a su mirada. Y le grita al torturador: Whitson, ¿cuántos dedos ve? Y Whitson le dice 4, claro, había 4. Y el torturador le dice no, y le daba más electricidad a la máquina de tortura. Whitson, dígame, ¿cuántos dedos ve? Y Whitson gritaba en el medio del dolor: 4, son 4. Y el torturador le decía: no, Whitson, mira con atención. Y volvía a subir esa palanca de electricidad. Dígame, Whitson, ¿cuántos dedos ve? Son 4, gritaba Whitson. No, son 5, Whitson. Bueno, son 5. No, espere, convénzase. Miren, esa partecita del libro marca el sistema comunicacional con el que trabaja, por ejemplo, el diario Clarín. A Nisman lo mataron, a Nisman lo mataron, a Nisman lo mataron, a Nisman lo mataron. Decime cuántos dedos ves. Yo no veo que lo mataron, repetí que lo mataron. Porque si vos creés que a Nisman lo mataron, vos sos alguien. ¿Qué sos? Parte del todos somos. Del todos somos Nisman. Esa es la Argentina que vivimos con Nisman. Esa Argentina permitió que Mauricio Macri sea presidente. Y aquí quiero ir a una última reflexión, que es Nisman el candidato. No porque era candidato, él, claro está, sino por algo que alguna vez me hizo reflexionar nuestro querido Víctor Hugo. Víctor Hugo una vez dijo algo que les propongo que lo escuchen, porque sintetiza, si se quiere, el final del proceso Nisman, pero el comienzo de los 4 años de los más oscuros de nuestra democracia, que fue el gobierno de Macri. Esto decía Víctor Hugo. En el mismo momento que Nisman, aturdido su ego monumental por los errores de su vida, por el desprecio familiar de esas horas y por el miedo de ser entrevistado en el Congreso y no en TN, en el preciso instante que con la mirada puesta en el espejo gatilló la pistola que había buscado desesperadamente, pidiéndosela a cualquiera que pasaba: necesito una pistola.
esa noche fatídica, estaban haciendo Macri presidente. Nunca, nunca, que yo recuerde, una muerte hizo tanto daño. Extraordinaria síntesis, ¿no? Como nos tiene acostumbrado Víctor Hugo. Desde el día en que Nisman se pegó un tiro, Mauricio Macri comenzó a ser presidente. Y esto fue así. Por eso este detalle que les proponía reflexionar. Se fue construyendo, todo fue una trampa. La denuncia, el mismo Nisman, el invento de su asesinato, el relato de los medios, construir una sociedad idiotizada y con temor, y al mismo tiempo, sobre ese territorio, sobre esa escena, nace el Macri presidente. Quizás sin Nisman, y si se acuerdan de ese revuelo en la Argentina, quizás la realidad era otra, porque somos el resultado de la coyuntura que vivimos, de este presente. Y una más, la última, el Nisman resucitado. Nisman resucitó cuantas veces lo necesitó, antes el oficialismo, hoy la oposición. Mientras el gobierno de Mauricio Macri endeudaba a los argentinos en 100 años, nos endeudaba con el fondo, recortaba derechos, perseguía, todo lo que ya conocemos porque lo hemos sufrido. Cada vez que había que tapar algo aparecía Nisman y aparecía Gendarmería manejada por Patricia Bullrich a decir en el baño de Nisman había como 500 personas que lo mataron. No tienen cómo probar que entró una. Pero claro, parece que a Gendarmería le hizo un canje por la desaparición de Santiago Maldonado. Pero fíjense esta nota de Bullrich, fiscal Nisman. Ni 7 ni 1000 años taparán el crimen. ¿Qué crimen, Bullrich? Alberto Nisman es asesinado a cada instante, en cada reiteración del rumbo hacia el mundo de tinieblas que el gobierno elige, transita, promueve y ratifica. Ha muerto asesinado el fiscal Nisman. Es una herida que sangra en cada rincón de la conciencia de sus asesinos y un compromiso de memoria para la Argentina. Uno quiere decirle a Patricia Bullrich, señora Bullrich, Nisman no es asesinado a cada instante. Nisman es resucitado a cada instante, precisamente por mujeres como usted y la gente de su partido, que lo necesita reavivar. ¿Para qué? Revivir, para revivir el odio, para revivir la mentira, para sostener esa mentira. Miren, hoy Ricardo López Murphy, hace 7 años un fiscal fue asesinado. ¿No hay una prueba? Muestren las pruebas. Solo unos días antes había denunciado a Cristina Kirchner y la firma del memorándum con Irán. Memorándum con Irán es un chiste toda la denuncia que se hace alrededor del memorándum con Irán. Bastaba entrar a internet, a la página del Interpol, para darnos cuenta que las alertas rojas estaban dadas de alta y no dadas de baja. De hecho, se lo informó a Héctor Timerman, que entre paréntesis digo, a Héctor Timerman sí lo asesinaron, ¿eh? A él sí. A él sí lo dejaron morirse. Detrás de toda esta mentira. Bueno, López Murphy, qué sé yo. María Eugenia Vidal, a 7 años del asesinato del fiscal Nisman, sus familiares, amigos de la sociedad argentina toda, seguimos exigiendo justicia, prohibido Vidal. Y Fernando Iglesias, en el mismo sentido, dice que el gobierno es el principal sospechoso. A ver, cuando pasa el tiempo, a veces el tiempo ayuda a pensar y a pensarnos. ¿Qué significó Nisman? Hay más, creo que no vale la pena porque todos dicen lo mismo. Pinedo, Larreta. Bien, lo que está claro es que Nisman fue el hombre que le dio vida política a la derecha, mintiendo en una causa contra Cristina Kirchner, pero al mismo tiempo le dio vida a una maquinaria de multiplicar el odio en la sociedad, de idiotizar a la sociedad y de alguna manera de sumergirnos en una oscuridad, sí. Eran tiempos oscuros, generados por los mismos que ahora descubrimos, ¿no?, a la luz de todos, lo que son. 7 años de una de las mentiras más grandes que hemos vivido como sociedad. 7 años en que un fiscal se suicidó por presiones de un poder que difícilmente podamos visibilizar a diario. Vamos a hablar